Buenas. Voy a presentar el proyecto ISARE, aprendizaje cooperativo y basado en investigación en los trabajos fin de grado y trabajos fin de máster. Eh, Mi nombre es Imanol Mozo Carollo y esto es un trabajo colaborativo entre Jon Morandeira Arca, Julen Izaguirre Olaizola, Artizar Erauzkin Tolosa, Aitziber Etxezarreta Echarri y yo mismo. Comienzo con un pequeño resumen sobre el proyecto que voy a presentar. Se trata de nuestro objetivo principal era ofrecer una alternativa innovadora en el sistema de tutorización de trabajos de fin de grado y trabajos de fin de máster en el contexto de nuestra propia facultad, la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad del País Vasco. Y en esta propuesta queríamos desarrollar un itinerario que incluyera objetivos de desarrollo sostenible y el desarrollo de competencias complejas mediante metodologías innovadoras, que después, especificaré. Nuestros objetivos concretos eran, principalmente la creación de una red de investigación formada por profesorado y alumnado, como he dicho, la incorporación de algunas líneas de implementación de la Agenda 2030 en el desarrollo de TFGs y TFMs y contribuir a la sistematización de los TFGs, la tutorización, dirección de TFGs y TFMs. En 2008, de la Asociación de Association of American Colleges and Universities, plantea que los trabajos de fin de grado son una práctica educativa de alto impacto que no solo desarrolla habilidades de investigación y comunicación, sino que también fomenta la persistencia, el compromiso y la autonomía del estudiantado. La elaboración del TFG o un TFM conlleva afrontar el desarrollo de un trabajo en el que prevalece la autonomía y la madurez del estudiante en todo el proceso de desarrollo. Y es por ello que en ocasiones los estudiantes tienen la percepción de no avanzar, de no ubicarse e incluso de sentirse solos en ese proceso. En este contexto planteamos la utilización de dos herramientas metodológicas innovadoras para el desarrollo de estos trabajos. Por un lado, el aprendizaje colaborativo y por el otro, el aprendizaje basado en investigación, que creemos que encajan perfectamente en el desarrollo de trabajos de fin de grado y de fin de máster. Hay mucha literatura sobre ambos planteamientos. Por citar una de las referencias, Tran y Lewis en 2012 publicaron en International Education Studies los resultados de un experimento realizado en la Universidad de Cang en Vietnam, donde se muestra resultados significativamente mejores en un grupo de estudiantes en el que se utilizó este proceso de enseñanza-aprendizaje basado en la cooperación, en comparación con el grupo el grupo de control. Y además, no solo obtuvieron mejores resultados, sino que en las encuestas de satisfacción realizadas a posteriori, los estudiantes que habían trabajado en el contexto de aprendizaje cooperativo, pues mostraron una percepción positiva sobre este planteamiento. Nuestro proyecto encaja en la estrategia IKD-I3 de la UPV. La UPV está alineada, nuestra universidad está alineada institucionalmente con la Agenda 2030 y tiene su propia agenda denominada EHU Agenda 2030, en el marco de la cual se ha puesto en marcha el modelo de enseñanza-aprendizaje IKD-I, cuyo lema puede traducirse como multiplicar el aprendizaje a través de la investigación y la sostenibilidad. En esta propuesta se plantean 5 prototipos de proyecto educativo y el proyecto que voy a presentar hoy encaja en el prototipo 4,
que denominan Ustatu. Ustatu significa recolectar en euskera. Y son proyectos dirigidos a pues, la confirmación, a confirmar la inserción curricular plena de uno o varios objetivos de desarrollo sostenible y un alto grado de desarrollo en una o varias competencias transversales de la etapa final de grado o máster. En este contexto, bueno, pues presentamos el proyecto Irisare, aprendizaje cooperativo y basado en investigación en los trabajos fin de grado y los trabajos fin de máster. De las 8 competencias transversales que plantea la UPV, elegimos 4 para reforzar nuestro proyecto. Por un lado, la autonomía y la autorregulación, puesto que en el desarrollo de trabajos de fin de grado y trabajos de fin de máster, pues la autonomía adquiere un rol central. El compromiso social, teniendo en cuenta que integramos varios objetivos de desarrollo sostenible de manera explícita y central para el desarrollo de estos trabajos. Y por último, pensamiento crítico, el desarrollo del pensamiento crítico y trabajo en equipo. Pues nuestro planteamiento se basa en la participación y colaboración de los estudiantes para la consecución de algunos fines comunes y algunos particulares, y de esta manera trabajamos estas 2 competencias. En cuanto a la organización del proyecto, el equipo constaba de 5 docentes e investigadores y 6 estudiantes de grado y un estudiante de máster. Les planteamos un tema común, una especie de paraguas en el que entrarían todos sus trabajos, que se trataba del turismo urbano sostenible. Y dentro de este tema común, cada una debería desarrollar su propio trabajo. En la tabla se muestran los temas de cada uno de los estudiantes. Había 2 trabajos sobre Airbnb y Airbnb COVID. Son temas todavía generales que después se fueron especificando en el trabajo de cada uno de los estudiantes, pero ya los centrábamos un poco. Un trabajo sobre planificación urbana, un trabajo sobre economía circular y ciudad, turismo urbano y sostenible, economía circular y turismo sostenible, y un último trabajo de economía social y turismo sostenible. Son todos trabajos de TFG, excepto el de economía circular y ciudad, que es un trabajo de fin de máster. Nuestro proyecto se basaba en 5 acciones principales, 5 espacios que creamos para ayudar en este proceso de enseñanza-aprendizaje. El primero fue la creación de una comunidad de práctica investigadora. Se trataba de un espacio de puesta en común de objetivos, enfoques, preguntas de investigación. El objetivo de esta práctica, esta comunidad, el objetivo final era pues, la definición, por un lado, clara de los objetivos de estudio de cada uno de los TFGs y TFMs, y por el otro, fomentar la colaboración entre los estudiantes. De hecho, colaboraban directamente en esta definición de objeto de estudio de cada uno de los estudiantes, de cada uno de los trabajos. La segunda acción se trataba de seminarios de lectura. La idea era la puesta en común de análisis de literatura. Esto se concretaba en, bueno, básicamente, prácticamente lo que hicimos fue asignar a cada uno de los estudiantes uno o varios textos, artículos de investigación, textos académicos, capítulos de libro, que debían de leer y estudiar, y si era posible, pues buscar otras referencias y también leerlas y estudiarlas. Y en estos seminarios hacían una puesta en común, hacían una pequeña presentación sobre lo que habían leído. El objetivo era, bueno, pues por un lado, hacer un trabajo colaborativo. Esta primera búsqueda de literatura y lectura se les suele hacer bastante árida a los estudiantes en muchos casos, y de esta manera, pues compartíamos el trabajo, y además, bueno, pues el objetivo pedagógico era pues, el desarrollo de capacidades de síntesis, conocer los límites del objeto de estudio propio y además los nexos con otros enfoques, con otros trabajos.
Una tercera acción era el desarrollo conjunto de metodologías de investigación. Lo que planteábamos era, bueno, algunos de estos trabajos de fin de grado, trabajos de fin de máster, pueden compartir parte de la metodología para un posterior análisis empírico y podemos desarrollar estas metodologías conjuntamente y compartir. Se planteaba pues desarrollo de cuestionarios, trabajo de campo conjunto, plantear entrevistas en profundidad que pudieran ser de utilidad para más de un estudiante, más de un trabajo, distintas herramientas metodológicas que podían plantearse. Planteamos también reuniones de avance, donde había una puesta en común del trabajo. El objetivo principal era la motivación mutua y la colaboración para superar las dificultades que se encontraban en el desarrollo de sus trabajos, que la mayoría de los casos, pues ese tipo de dificultades son comunes. Y por último, planteamos la creación de un repositorio de resultados, tanto de los resultados empíricos como de las conclusiones generales de los trabajos. Y el objetivo de este repositorio era, bueno, pues crear un lugar donde pudiéramos almacenar toda esta información, todo este conocimiento y crear una especie de marco general común, de manera que, bueno, no en esta primera remesa, pero para trabajos posteriores no tuviésemos que empezar siempre de cero, que hubiese un conocimiento creado por los propios estudiantes y por nosotros mismos que pudiera ser compartido y utilizado en siguientes cursos. Lo que se muestra en esta diapositiva es un resumen de los principales hitos del proyecto. Se trata de un cronograma aproximado que dimos a los estudiantes al principio del proyecto, donde se plantea un poco la estructura de las sesiones que planteábamos. Había una primera tutoría de contacto con el estudiante, una tutoría cada estudiante con su tutor o tutora, donde se planteaba, además de, bueno, era lo que tenían que hacer con su trabajo, la posible participación en este proyecto. Todos excepto uno de los estudiantes aceptaron participar en el proyecto. A partir de ahí, la estructura, sin entrar al detalle con cada uno de los puntos, la estructura era básicamente, planteábamos 3 entregas parciales, pues de distintas partes del trabajo o de un esquema general del trabajo, ir fijando en lo que se iba a concretar el trabajo. Y antes de después de esas entregas había una tutoría con personal, con su tutor o tutora, y en el medio había otras sesiones, ¿vale? Y aprovechamos esas tutorías personales para preparar las siguientes sesiones, para explicar a los estudiantes qué era lo que tendrían que hacer para la siguiente sesión, qué era lo que íbamos a hacer, si ellos quizá en algunos casos ellos no tenían que hacer nada, simplemente tenían que acudir, en otros pues como en los seminarios de lectura tenían que leer algunos textos y explicarlos. Para la evaluación del proceso de aprendizaje planteamos una triangulización de fuentes de información. Por un lado, la observación participante del profesorado, se registraba la información sobre el desarrollo de las sesiones de manera sistemática y bueno, registramos las principales dificultades para después contrastarlas y analizarlas por el profesorado. Planteamos una evaluación grupal sobre el proceso de desarrollo de cada una de las sesiones y por último una entrevista individual final y un pequeño cuestionario que cada uno de los tutores hacía con sus estudiantes. Eran una especie de pequeña entrevista semi-estructurada donde se guiaba un poco a los estudiantes para obtener la información que queríamos sobre la valoración del proceso de aprendizaje colaborativo experimentado, los elementos claves del aprendizaje colaborativo y las ventajas y desventajas que veían cada uno de los estudiantes.
En cuanto a los resultados y conclusiones de nuestro proyecto, pues todavía estamos en proceso de elaboración. Se han defendido, creo que, creo que ya todos los trabajos de fin de grado y fin de máster, algunos muy recientemente. Todavía, bueno, pues tenemos que hacer estas últimas reuniones algunas de estas últimas reuniones con los estudiantes tras el- su defensa. Como adelanto de los resultados, bueno, pues ha sido una experiencia muy positiva. Los estudiantes han mostrado una bastante satisfacción con la participación en el proyecto y se han defendido todos los trabajos en los plazos que se planteaban y con calificaciones. Bueno, una vez que tengamos todos los datos podremos contrastarlo, pero bueno, con buenas calificaciones, así que valoramos nosotros personalmente muy positivamente el desarrollo del proyecto. Y con esto concluyo mi presentación. Muchas gracias por su tiempo.